El padre Leopoldo Mandić no solía llorar frente a otros, pero aquella vez, mientras hablaba en voz baja con una madre desesperada, no pudo contener las lágrimas. Lo que dijo en ese instante fue tan impactante que marcó para siempre a todos los presentes. Eso que tienes en el cuarto de tu hijo no solo lo aleja de Dios, lo pone en peligro. Si después de escuchar esto, decidiste revisar lo que hay en la habitación de tus hijos o de tus nietos, escribe en los comentarios: Padre Leopoldo, intercede por nuestros hijos. A continuación, voy a revelarte cuál es el objeto más común que muchos padres colocan con amor en el cuarto de sus hijos, sin saber que está conectado con prácticas oscuras. Así que quédate hasta el final sin saltarte ni un segundo, porque solo entenderás la magnitud del error si prestas atención a cada detalle del video desde el principio. Antes de comenzar, demuestra tu amor por los tuyos dando like a este video y suscríbete ahora mismo al canal si estás dispuesto a hacer lo necesario para que en el cuarto de tus hijos solo habite la luz de Dios. Aquella tarde, el aire en el convento parecía más pesado de lo habitual. No era por el clima ni por el cansancio del día, era otra cosa, algo que el padre Leopoldo Mandić sentía desde el momento en que abrió los ojos al amanecer, como una presencia invisible que susurraba desde los rincones. Él lo conocía bien, había aprendido a distinguir esos momentos. No eran miedos imaginarios ni pensamientos oscuros sin sentido, eran avisos, advertencias espirituales que lo empujaban al recogimiento y la oración. Por eso ese día decidió confesar más tiempo de lo habitual. Intuía que alguien llegaría, alguien que necesitaba más que palabras. No se equivocó. A media tarde, cuando la luz que entraba por las rendijas del confesionario teñía todo de un color dorado y antiguo, una mujer se arrodilló al otro lado del pequeño biombo. Tenía la voz temblorosa y el alma quebrada. Padre, no vengo a confesar un pecado, vengo a pedir ayuda. Mi hijo, algo lo está atormentando, y yo ya no sé qué hacer. El padre Mandić mantuvo el silencio por unos segundos. No necesitaba hablar, sabía escuchar con el alma, y lo que sentía era más que desesperación, era miedo, miedo puro, de ese que solo una madre siente cuando presiente que su hijo está en peligro, aunque no sepa explicar por qué. Ella continuó: mi hijo tiene 8 años. Siempre fue alegre, lleno de vida, pero desde hace semanas ya no duerme. Se despierta llorando, gritando, dice que ve sombras, que alguien le habla cuando apaga la luz. Al principio pensé que era imaginación, pesadillas, estrés. Le compré una lámpara nueva, le recé un rosario, pero nada cambia. El padre sintió un nudo en el pecho. Ya había escuchado historias similares antes, pero algo en la forma en que esta mujer hablaba, algo le decía que había algo más profundo. ¿Hay algo en su habitación que haya llegado recientemente? ¿Algún objeto, juguete, adorno?, preguntó. La mujer dudó, bajó la voz, y casi como si le costara admitirlo, respondió: sí, hace unas semanas él me mostró un muñeco extraño que compró con unos amiguitos. Yo pensé que era solo un juguete, pero tiene símbolos, como dibujos raros, y desde que lo tiene, todo ha empeorado. Le pidió permiso al padre para mostrárselo. Lo había traído en su bolso, y cuando lo sacó, el tiempo pareció detenerse. Era una figura de trapo, pequeña, hecha a mano, con ojos bordados y líneas rojas que formaban espirales en el torso. A simple vista podía parecer inofensiva, pero el padre no necesitó tocarla para saber la verdad. Su rostro cambió. Sus ojos, por lo general serenos, se empañaron de tristeza. Este objeto no fue creado con buenas intenciones, dijo en voz baja, y menos aún para un niño. La mujer comenzó a llorar, sintiéndose culpable por no haberlo notado. El padre Mandić la consoló con una ternura que solo él podía transmitir. Le explicó que muchas veces, lo que el mundo considera normal, incluso inocente, tiene raíces espirituales ocultas. Vivimos tiempos donde el mal se disfraza de cultura, de juego, de arte, y lo más peligroso es que entra a nuestros hogares con una sonrisa, pero deja cicatrices que no siempre se ven. Entonces ocurrió algo que muy pocos habían presenciado. El padre Mandić, conocido por su templanza, rompió en llanto. Lágrimas silenciosas que descendieron por su rostro mientras sostenía un crucifijo entre sus dedos temblorosos. He visto esto antes, susurró. Hace años,
Otro niño vino con síntomas similares: pesadillas, agresividad, palabras que no conocía. Y todo comenzó con un simple objeto, exactamente como este. Hizo una breve pausa, respiró profundo, y mirándola con una mezcla de dolor y determinación le dijo: «Ese muñeco es una puerta, no es un juguete, es una invitación», y fue aceptada sin saberlo. La mujer asintió. Le pidió que la ayudara, que le enseñara cómo proteger a su hijo. El padre se levantó lentamente, fue hasta su celda y regresó con 2 objetos sagrados: una medalla de San Benito y una cruz de madera bendecida por él mismo. «Queme ese muñeco, no lo tire, no lo regale, destrúyalo, y luego bendiga su hogar. Ponga esta cruz en la cabecera de la cama de su hijo y esta medalla en su bolsillo cuando salga a la escuela. Pero sobre todo, escuche a su hijo, porque los niños ven lo que los adultos han dejado de sentir». Antes de que la mujer se marchara, el padre la bendijo y le dijo una última frase que marcaría el inicio de una verdad más profunda. Lo que se esconde en algunos objetos no es solo simbólico, es real. Y cada día, más hogares están abriendo las puertas sin darse cuenta. Ese encuentro fue solo el principio. Días después, el padre Mandich comenzó a hablar con más frecuencia sobre la importancia de purificar el hogar, especialmente el cuarto de los niños. Y con cada historia que llegaba, su rostro se volvía más serio, más dolido, como si supiera que algo mucho más grande estaba ocurriendo. En la siguiente parte, conocerás lo que el padre encontró en uno de los casos más perturbadores que atendió. Una historia que lo hizo escribir una carta secreta, una advertencia que no todos estaban preparados para recibir. Pasaron solo 3 días desde aquel encuentro con la madre desesperada, pero para el padre Leopoldo Mandich, esos días fueron eternos, no por el cansancio ni por el tiempo que pasaba en el confesionario, sino por algo más inquietante: la sensación de que esa historia no era un caso aislado. Empezó a notar un patrón. En cuestión de una semana, otros 3 padres se acercaron al confesionario con historias similares: niños con miedo nocturno, pesadillas repetitivas, actitudes extrañas y siempre, sin falta, un objeto nuevo en la habitación del menor. Uno tenía un libro que hablaba de magia blanca, otro, un cuadro abstracto comprado en una feria. El último, una figura de cerámica que se movía sola, según su hija. El padre los escuchó a todos. No los interrumpió, no los juzgó. Solo tomó nota en su cuaderno, escribió cada detalle, cada descripción, y al final de ese día, decidió hacer algo que casi nunca hacía: escribir una carta. Esa noche, se encerró en su celda. Encendió una vela pequeña y con manos temblorosas comenzó a redactar a mano lo que llamó advertencia urgente sobre los objetos impuros en el hogar. Lo hacía entre suspiros y oraciones. Pero lo que contenía esa carta no era solo una lista de objetos peligrosos. Era un llamado desesperado a los padres, a las familias, a todo aquel que alguna vez pensó que lo espiritual era solo simbólico y que el mal no podía esconderse en cosas pequeñas. El documento, que sería guardado por años, comenzaba así: «He escuchado los lamentos de los inocentes. He sentido el peso de las almas heridas, y ya no puedo callar. Muchos han permitido, sin saberlo, que el enemigo duerma bajo el mismo techo donde piden a Dios protección. El mal no siempre entra como un ladrón, a veces entra como un regalo». Y luego, con una lucidez estremecedora, enumeró los objetos que más se repetían en los testimonios: figuras o muñecos con símbolos paganos, libros infantiles que promueven hechizos o prácticas esotéricas, pinturas o adornos donados sin saber su procedencia, amuletos que prometen suerte, protección o poder sin mencionar a Dios. Pero lo que realmente causaba escalofríos no era la lista, sino las historias reales que acompañaban cada punto. Una de ellas hablaba de un niño que, tras recibir un colgante de regalo por parte de un familiar, comenzó a hablar en sueños en un idioma desconocido. Otra, de una adolescente que desarrolló un rechazo irracional al rosario después de colocar en su habitación una escultura traída de un viaje. Y había una más, que el padre escribió con lágrimas: la historia de un bebé que lloraba solo cuando entraba a una habitación específica de la casa. Una habitación decorada con arte moderno donado por un coleccionista, cuyo pasado incluía rituales oscuros.
Ese documento nunca fue enviado a ninguna autoridad eclesiástica. El padre Leopoldo Mandić no buscaba escándalos ni censura, solo quería proteger, abrir los ojos de aquellos que no sabían qué estaban permitiendo en sus hogares. En la última página escribió con fuerza: el enemigo no necesita hablar cuando puede observar, no necesita gritar cuando puede susurrar desde un rincón del estante. Limpien sus hogares, revisen lo que han permitido entrar, porque mientras oran, algo más podría estar escuchando. Esa misma noche, el padre se quedó dormido sobre el escritorio, y en sueños, según contó luego a un hermano cercano, tuvo una visión que lo sacudió profundamente. Vio a un niño encerrado en una habitación oscura, rodeado de objetos brillantes que flotaban en el aire. El niño lloraba, pero sus padres no lo escuchaban. Estaban fuera, rezando frente a una imagen, sin notar que detrás de ellos había una figura en sombras, observando en silencio. Cuando despertó, supo que lo que había visto no era un simple sueño. Era una advertencia, una confirmación. Desde ese día, el padre Mandić cambió su forma de predicar. Ya no hablaba solo del pecado y la gracia. Ahora insistía en la purificación del hogar, del entorno, de los objetos. Les pedía a los fieles que no aceptaran regalos sin conocer su origen, que bendijeran cada cosa nueva antes de colocarla en sus casas, y sobre todo, que escucharan a los niños, porque sus reacciones frente a ciertos objetos eran más sinceras que cualquier detector espiritual. Muchos comenzaron a seguir su consejo. Otros lo tomaron como exageración. Pero hubo un caso, uno que lo obligó a romper su silencio en público. Porque esta vez no se trataba solo de un niño perturbado. Se trataba de una entidad que se manifestó dentro de una casa aparentemente bendecida. Y lo que ocurrió allí dejó una marca indeleble en el alma del padre Leopoldo. Era una casa hermosa, rodeada de árboles altos, con ventanales amplios y paredes cubiertas de cuadros modernos. Una vivienda aparentemente perfecta para una familia que se esforzaba por vivir bajo la luz de Dios. A simple vista, no había nada que hiciera sospechar lo que allí sucedía, pero el padre Leopoldo Mandić lo supo desde el primer paso que dio dentro. Esa casa respiraba algo que no venía del cielo. Lo llamaron una mañana de invierno. Era una familia joven, padres con 3 hijos pequeños. Asistían a misa regularmente, rezaban el rosario en casa, incluso colaboraban con la parroquia. Pero algo extraño había comenzado a ocurrir desde que redecoraron la habitación del hijo mayor, Mateo, de 12 años. «Padre, él ya no es el mismo», dijo el padre de familia mientras le servía un té caliente. «Se encierra durante horas, apenas habla, se despierta agitado, pero lo que más nos asusta es lo que nos dijo anoche». El silencio se adueñó del ambiente. El padre Mandić no dijo nada. Esperó. Nos dijo que alguien duerme en su armario y que ese alguien no tiene ojos, pero lo observa. El sacerdote sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba una frase similar. Las palabras de los niños, cuando son puras, tienen un peso que va más allá de lo racional. Y ese tipo de frases son advertencias. Subieron juntos al segundo piso. La madre abrió la puerta del cuarto. La decoración era moderna, estanterías flotantes, luces LED azules, una colección de libros de misterio y aventuras. Sobre el escritorio, una figura decorativa con forma humanoide y facciones exageradas. Y justo al fondo, un armario con 2 puertas, completamente cerrado. Todo comenzó cuando compramos este mueble en una tienda de segunda mano. Nos gustó mucho el diseño y pensamos que estaba bien conservarlo. Pero desde que llegó, todo cambió. El padre Mandić se acercó lentamente al armario, puso su mano sobre la madera, cerró los ojos y entonces lo sintió. Un peso, un rechazo, una presencia. No era una sugestión, era real. Una energía que no venía del niño ni de los padres. Algo más estaba allí, alojado, adherido al mueble como una mancha invisible. Este objeto no les pertenece y nunca debió estar en esta casa, dijo el padre con voz firme. Pidió agua bendita, sacó su crucifijo, comenzó a rezar en voz alta. No pasó ni un minuto antes de que los vidrios de la ventana vibraran levemente. La madre gritó. El niño, que observaba desde la puerta, se tapó los oídos. «No quiere que reces, padre. Dice que le duele», exclamó Mateo temblando. El sacerdote no se detuvo.
Siguió orando con más fuerza. En un momento, abrió el armario. Adentro, además de ropa, había un pequeño objeto envuelto en una tela negra, una piedra tallada con símbolos. No era decoración, era un sello, un ancla espiritual. Este armario fue utilizado en prácticas que ustedes no conocen, explicó con seriedad. Lo que trajeron a casa no fue solo madera, trajeron historia, y esa historia estaba maldita. Ordenó quitar la figura decorativa del escritorio, la piedra del armario, y todo objeto que no tuviera un origen claro. Luego bendijo toda la habitación, roció agua bendita en cada rincón y colocó una medalla de San Benito sobre la cabecera de la cama del niño. «Pero esto no termina aquí», dijo con firmeza. «Tienen que orar juntos, tienen que hablar con su hijo, escucharlo, porque cuando un niño comienza a ver lo que los adultos ignoran, no es locura, es advertencia». Esa noche, la familia rezó un rosario completo. Mateo durmió por primera vez sin interrupciones, y al día siguiente despertó sonriendo. La habitación estaba en paz, pero el alma del padre Mandich no. Al volver al convento, escribió en su cuaderno: «El enemigo ya no ataca desde fuera, se esconde dentro, vive en lo que las familias compran, heredan o aceptan sin discernir, y mientras más se normaliza lo extraño, más silencioso se vuelve el mal». Desde entonces, el padre comenzó a predicar con más fuerza. Ya no hablaba solo del pecado individual, sino de los objetos maliciosos que contaminan el entorno. Pidió que cada familia hiciera una revisión espiritual de su hogar, que se preguntaran: ¿qué hay colgado en mis paredes? ¿Qué libros hay en mi estantería? ¿Qué adornos tengo junto a la cama de mis hijos? Porque según él, no basta con orar, hay que limpiar, hay que cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Y aunque muchos lo escuchaban con respeto, otros lo veían como exagerado. Incluso algunos miembros de la iglesia preferían no hablar del tema. Pero el padre Mandich sabía que lo que venía sería aún más fuerte. Porque hay una carta que aún no fue revelada, una carta escrita para ti. Y lo que contiene te hará mirar tu hogar con otros ojos. Nadie sabía que el padre Leopoldo Mandich había escrito una segunda carta. No la compartió con sus hermanos en el convento. No la leyó en ninguna homilía. No la mencionó en sus confesiones. Solo la guardó en una pequeña caja de madera, junto a su crucifijo más antiguo y su rosario personal. Esta carta no era una advertencia, era un testamento espiritual. La escribió en silencio, una noche en la que la angustia no lo dejaba dormir. El ambiente estaba denso, como si algo invisible caminara por los pasillos del convento. No era miedo, era discernimiento. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, y aunque su cuerpo estaba agotado, su alma sentía la urgencia de hablar, por última vez. La tituló simplemente «Para quien sienta que algo no está bien en su hogar». Esa carta comienza así: «Si estás leyendo esto, es porque el cielo quiere que abras los ojos. No estás aquí por casualidad, porque aunque el mundo se haya vuelto ruidoso, tu alma sigue escuchando las señales. Y si hay una sombra en tu casa, si sientes una inquietud en el cuarto de tus hijos, si hay algo que no sabes explicar, entonces esta carta es para ti». Luego, con la precisión de alguien que ha librado muchas batallas espirituales, el padre Mandich comparte su experiencia más íntima. Habla de cómo durante años escuchó las confesiones de personas que no pecaban con acciones, sino con omisiones. Padres que nunca preguntaron qué había detrás de un símbolo. Madres que aceptaron sin cuestionar objetos que sus hijos traían a casa. Dice: «El mal no siempre grita, a veces susurra, a veces se esconde en lo decorativo, en lo que brilla, en lo que entretiene, y cuando uno lo deja entrar, no se va solo, pero no se detiene ahí». El padre hace una invitación clara, una limpieza espiritual del hogar, no solo material, sino también emocional. Pide que revises tus espacios, que observes con atención qué libros hay cerca de la cama de tus hijos, qué símbolos decoran tus paredes, qué música entra a tu casa, incluso cuando no la escuchas conscientemente. ¿Hay algo que, aunque parezca normal, te incomoda profundamente al mirarlo? Él insiste: el alma sabe antes que la razón. Pero lo más fuerte llega al final. Una revelación que escribió como si fuera un susurro dirigido solo al lector. Un día, mientras rezaba en el cuarto de un joven poseído,
Vi cómo una figura de adorno se partió en dos sin que nadie la tocara. Esa figura llevaba años en la casa. Era solo eso, una figura. Pero esa grieta fue la respuesta. El enemigo no teme a los gritos, teme a la luz. Y cuando la oración entra, lo falso se rompe. Y concluye con un mensaje lleno de esperanza. Dios no ha abandonado tu casa. La Virgen no ha dejado de protegerte, pero debes invocarlos. Debes abrir las ventanas, quitar el polvo de tu fe y declarar con autoridad: aquí solo entra lo que viene del cielo. Lo demás, lo dejo ir. Esa carta fue encontrada después de su muerte. Junto a ella, un papel con una nota escrita con caligrafía temblorosa. Haz de tu hogar un refugio, no un campo de batalla. Los hermanos que leyeron la carta decidieron no guardarla en un archivo. La compartieron con quienes buscaban consuelo. Y en poco tiempo comenzó a circular entre madres, abuelos, jóvenes. Todos aquellos que alguna vez sintieron que en su casa había algo que no se podía explicar con palabras. Hoy, tú la has escuchado. Y no es casualidad. Tal vez también sentiste que algo no está bien. Tal vez ya habías notado ese rincón frío, ese adorno que no sabes por qué te incomoda, ese sueño repetitivo que tu hijo te cuenta, o esa sensación de que alguien te observa cuando apagas la luz. Tal vez llevas tiempo buscando respuestas. Y hoy, sin esperarlo, el padre Mandich te ha hablado. Porque su misión no terminó con su muerte. Su legado está vivo en cada palabra que has escuchado hoy, en cada oración que nació en medio del dolor, en cada familia que decide encender una vela, no por miedo, sino por fe. Y ahora, al llegar al final de este relato, quiero pedirte algo más profundo que un gesto en pantalla. Quiero que vayas a tu hogar y lo mires con nuevos ojos. Camina por cada cuarto. Observa los objetos. Siente lo que hay. Y si hay algo que no viene de Dios, despídelo con oración. Porque tú puedes bendecir tu casa. Tú puedes proteger a los tuyos. Y si algo aprendimos del padre Leopoldo Mandich, es que el mal se esconde en lo pequeño, pero el bien se manifiesta con fuerza en quien decide actuar. ¿Lo ves? Has llegado hasta aquí porque dentro de ti hay una fuerza que no se rinde. Dale like si este mensaje tocó tu alma. Comenta qué fue lo que más te impactó, porque tus palabras pueden ayudar a otros que están sintiendo lo mismo. Y suscríbete ahora mismo, porque en este canal no solo compartimos historias, compartimos llamados del cielo. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga abundantemente y que la Virgen María cubra con su manto cada rincón de tu hogar.